días con todos. A continuación tendremos la charla del doctor Oliver Jara. Oliver Paul Jara. El doctor Oliver Paul Jara nos acompaña desde Ecuador. Él es especialista en emergencias y desastres por parte de la Universidad Católica del Ecuador. Igualmente es médico general por la parte de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Posee un diplomado superior en docencia en ciencias de la salud por parte de la Universidad Nacional de Chimborazo. Es magíster en gerencia en salud para el desarrollo local de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es docente del posgrado de Medicina General, médico tratante del Hospital Oncológico Solca, el núcleo de Quito, del Hospital Un Canto a la Vida, del Hospital General Enrique Gases y también del Centro de Atención Integral Quito Solidario, municipio de Quito. El doctor Jara nos va a acompañar el día de hoy con el tema bloqueantes neuromusculares. ¿Son realmente necesarios? Muchas gracias, doctor Jara, y le permito compartir su pantalla. Ok, bueno, muchas gracias por la apertura, por permitirme justamente participar de este segundo Congreso Internacional de Medicina de Emergencia, encuentro en la mitad del mundo. Realmente es bastante gratificante el compartir con ustedes estos temas de vital importancia, sobre todo en cuanto al abordaje del paciente crítico en las salas de emergencia. El tema que a continuación vamos a tratar habla justamente acerca del manejo, del uso de bloqueantes neuromusculares en las áreas críticas de la emergencia, si son realmente necesarios. Bueno, la presentación ya está de más, justamente luego de lo acotado anteriormente. En esta presentación vamos a tratar justamente acerca del conocimiento de los bloqueantes neuromusculares. Vamos a ver también las indicaciones para su utilización, qué bloqueante neuromuscular es el más adecuado y en dependencia de qué. Vamos a conocer también los eventos adversos que pueden generar este tipo de fármacos. Y por último, llegaremos a la conclusión si son o no realmente necesarios. Los bloqueantes neuromusculares constituyen un grupo de fármacos que realmente implican un desafío para el médico en formación y se podría decir que hasta en la práctica diaria del médico especialista. Los bloqueadores neuromusculares son un grupo de fármacos justamente que constituyen o tienen una cantidad de moléculas que van a estar dependientes de múltiples variables y que justamente adicionalmente requieren un monitoreo suficiente, estandarizado y muchas veces altamente confiable, que hace justamente que el médico lleve a tomar decisiones en base a su experiencia, ya que no puede muchas de las veces poseer este tipo de monitorización, no puede contar con los recursos necesarios para su uso de manera adecuada. La experiencia que se tiene justamente con respecto a este tipo de fármacos viene derivada justamente de trabajos realizados en justamente servicios como la anestesiología, la terapia intensiva. No existen mayores artículos justamente que nos hablen acerca de los trabajos realizados en pacientes en salas de emergencia per se. Y pese a que somos servicios, digamos, que nos parecemos en mucho, que pertenecemos justamente a las áreas críticas, pues a la final resultamos ser bastante diferentes, resultamos ser muy distintos. No podemos comparar, por ejemplo, los pacientes que son abordados por el anestesiólogo, cuando éste justamente para su abordaje tiene ya una historia clínica detallada, posee justamente el conocimiento de las comorbilidades del paciente a quien va a asistir, conoce justamente de las alergias, a su vez también es un paciente que ya viene inclusive con un chequeo cardiológico o prequirúrgico. Esto dista mucho justamente de lo que nosotros como médicos de emergencia tenemos a diario en nuestros servicios, en nuestros cuartos críticos. Nosotros muchas veces tenemos una sala de emergencia llena, abarrotada, con pacientes en estado crítico de los cuales desconocemos justamente estos antecedentes, desconocemos prácticamente las condiciones en las que llega, si es o no alérgico a este tipo de fármacos. En definitiva, son circunstancias que hay que tomarlas en consideración
para la utilización de este tipo de fármacos. De igual forma, la terapia intensiva. Muchas veces los pacientes que llegan a la terapia intensiva son pacientes que llegan ya invadidos, son pacientes que llegan ya con una historia clínica un poco más detallada acerca de los acontecimientos que desencadenaron esta enfermedad. Y por ende, en cuanto al número, en cuanto al abordaje, a los equipos e insumos que poseen en relación a la emergencia o a los cuartos críticos de la emergencia, pues distan mucho justamente de lo que nosotros como médicos de emergencia poseemos y para la utilización de estos fármacos de manera adecuada. Para esto nosotros debemos primero conocer justamente la acción y los mecanismos en los que se fundamentan estos bloqueantes neuromusculares. Debemos conocer justamente o hacer alusión a, perdón, vamos a colocar un puntero. Debemos hacer alusión justamente al mecanismo de cómo funcionan este tipo de fármacos. Y para esto nosotros debemos mencionar que la neurona motora, justamente mediante sus axones, va a ponerse en contacto con la fibra muscular, con las células musculares, y van a generar justamente una unión neuromuscular a lo que se le conoce como placa neuromuscular. Es aquí en donde justamente van a intervenir este tipo de fármacos, es aquí en donde justamente este tipo de medicamentos van a permitir o cumplir su acción. Microscópicamente podemos detallar que justamente en el terminal nervioso, vamos a hablar justamente de este botón sináptico, este va a entrar en contacto con una membrana postsináptica y el espacio virtual que se genera entre estas dos estructuras se conoce como hendidura sináptica. Dentro de este botón sináptico, nosotros poseemos vesículas que poseen en sí un neurotransmisor que es la acetilcolina. Esta acetilcolina que va a ser liberada mediante la generación de un potencial de acción, un impulso eléctrico que se genera en el interior del nervio y que va a permitir que se abran los canales de calcio para que éste justamente ingrese hacia la célula y mediante reacciones enzimáticas permita la liberación de la acetilcolina. Esta acetilcolina justamente se va a dispersar a través de la hendidura sináptica y va a entrar en contacto con los receptores nicotínicos de los canales iónicos que posee la membrana postsináptica. Aquí es donde justamente va a entrar en acción, o donde van a entrar en acción este tipo de curares. La acetilcolina va a permitir o va a generar interacciones a nivel de estos receptores que van a permitir la apertura de estos canales iónicos para la entrada de sodio y la salida del potasio de la célula, generando así un potencial de acción, generando así un potencial eléctrico. Muchas veces esta acetilcolina va a liberarse de estos receptores y mediante otra enzima que es justamente la acetilcolinesterasa, se va nuevamente a dividir en acetato y colina. La colina per se va a ingresar nuevamente a este botón sináptico y nuevamente va a ingresar y almacenarse en estas vesículas para posterior justamente continuar con este ciclo, con este potencial de acción. Entonces tenemos un ciclo en donde este neurotransmisor va a permitir la contractilidad, digamos, de la fibra muscular mediante la generación de un potencial de acción. Los bloqueantes neuromusculares van a clasificarse en dos grandes grupos. Vamos a tener bloqueantes neuromusculares despolarizantes, como su representante mayor, aquí tenemos a la succinilcolina, y vamos a tener bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, teniendo como su representante al rocuronio. Estos justamente van a generar efectos a nivel de la placa motora. Hablando específicamente de la succinilcolina, hablando de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, estos van a intervenir justamente a nivel del receptor de los canales iónicos, primero bloqueando la conducción, la apertura de estos canales para evitar justamente
la salida de potasio y la entrada de sodio. A posterior, en una fase 2, digamos así, estos van a bloquear de manera permanente la entrada o el intercambio de estos iones, evitando así que se genere un potencial de acción. Mientras que los no despolarizantes, como el rocuronio, estos van a bloquear de entrada porque son agonistas competitivos de los receptores, evitando así justamente que se genere el potencial de acción, evitando este intercambio de iones a nivel celular. Hay que recordar que los bloqueantes neuromusculares en sí no producen inconsciencia ni amnesia, ¿no? Generalmente nosotros cuando utilizamos bloqueantes neuromusculares, siempre estos van a estar en relación o asociación a sedantes y analgésicos, sobre todo en el abordaje de la vía aérea de un paciente crítico. Es por este motivo que nosotros nos enfrentamos a una decisión bastante delicada en cuanto a su utilización. Primero, porque no existe un conocimiento adecuado acerca del manejo, de las indicaciones, de las complicaciones que pueden generar este tipo de fármacos. Y por último, porque las instalaciones muchas veces de nuestros servicios de emergencia eh, no cuentan justamente con los equipos necesarios para realizar una monitorización adecuada de los mismos. En cuanto a su utilización, el fármaco que vamos a utilizar, el bloqueante neuromuscular a utilizar, se debe elegir en función de las características fisiopatológicas del paciente y, por ende, claro está, de la farmacocinética del bloqueante neuromuscular. La intubación de secuencia rápida es justamente una de las indicaciones mucho más frecuentes o la principal, digamos así, de su utilización en los servicios de emergencia. Hay que tomar en consideración justamente las características de los pacientes a quienes muchas veces necesitamos abordar y utilizar este tipo de fármacos. Como había mencionado, es diferente lo que se puede o se realiza usualmente en los servicios de quirófano, de terapia intensiva, cuando ya tenemos un conocimiento previo de las comorbilidades de los pacientes. Muchas veces nos enfrentamos a pacientes que tienen ya antecedentes o clínica, sospecha, digamos así, de un fallo hepático, pacientes que se están realizando diálisis, pacientes de edades avanzadas, comórbidos, pacientes incluso en edades infantiles, que nosotros como médicos de emergencia nos vemos abocados a tratar y muchas veces en condición crítica, ¿no? Hablando justamente de intentar muchas veces proteger una vía aérea, de someter a los pacientes a una ventilación mecánica invasiva. Entonces, estos componentes, estas variables a los que nos vemos abocados, nos hacen justamente pensar dos veces sobre su utilización o no en el paciente crítico. El bloqueo neuromuscular en este tipo de pacientes, en el paciente crítico, debería realizarse de una forma protocolizada. En realidad, nuestros servicios de emergencia, repito, muy difícilmente podemos hacerlo. Y esto debido a que no contamos con los equipos, con los monitores adecuados, justamente para evitar la aparición de complicaciones, ya que su uso también puede generarnos algunos efectos deletéreos en la evolución de la enfermedad del paciente. Es importante justamente por eso conocer de manera adecuada este tipo de fármacos para en base a esto tomar las mejores decisiones. Y esto nos lleva justamente a este interrogante, si son o no indispensables. Aunque no los consideremos indispensables, el uso justamente de los bloqueantes neuromusculares puede optimizar las condiciones de intubación. Creo que esta es la recomendación más adecuada, ya que su utilización, digamos así, va a permitir disminuir los efectos adversos de los otros medicamentos que utilizamos generalmente en la intubación de secuencia rápida.
justamente va a permitir el no profundizar, digamos, una sedación y por consiguiente los efectos de la misma, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, dentro del abordaje, digamos, de la intubación de secuencia rápida, pues claramente nos permite justamente, de cierto modo, mejorar o optimizar las condiciones para una hora de intubación limpia, una hora de intubación adecuada. Existen justamente algunos artículos al respecto que nos hacen pensar lo antes mencionado, porque existen justamente estudios comparativos en el que nos mencionan que una dosificación adecuada de estos sedantes, de estos hipnóticos per se o solos, harían innecesaria en un 80% de los casos la asociación de bloqueantes neuromusculares. Es decir, que si nosotros utilizamos de manera adecuada los sedantes, ya sea el propofol, el midazolam, optimizamos la analgesia a base de fentanilo, utilizamos dosis adecuadas en los pacientes, pues muchas veces en un 80% de los casos no irían a favor de la utilización o la asociación de bloqueantes neuromusculares. Existen justamente estudios en donde algunas combinaciones de estos pseudoanalgésicos pues hacen o resultan mayormente beneficiosos que la asociación con bloqueantes neuromusculares, hablando de la secuencia de intubación rápida en un paciente. ¿En qué pacientes están indicados justamente este tipo de fármacos, este tipo de curares? Estos fármacos están indicados básicamente en la adaptación del paciente al ventilador mecánico. En aquel paciente justamente que requiere, en este caso, un acoplamiento, por ejemplo, un paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio o pacientes que tienen un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, en el que justamente requieren técnicas especiales para la ventilación. Esto básicamente se lo realizó últimamente a consecuencia de la pandemia, en donde muchos de los pacientes tuvieron que prolongar su estancia en los servicios críticos de nuestros servicios. Prácticamente esto es un uso habitual de las áreas críticas en cuanto a terapia intensiva, pero nosotros nos vimos abocados en esta última pandemia, pues, a también conocer su utilidad, su monitorización para el correcto abordaje. Entonces, este tipo de fármacos, justamente como puntos a favor, permiten un aumento en el cociente en cuanto a la presión arterial de oxígeno y la fricción inspiratoria, en cuanto a la PAFI, y de este modo, pues justamente permitir una mejoría en cuanto a la mecánica pulmonar. Los bloqueantes neuromusculares mejoran, de hecho, la distensibilidad de la pared torácica, disminuyendo de este modo la presión pico en la vía aérea, lo que mejora la oxigenación y por ende va a reducir justamente el riesgo de barotrauma. Es específicamente en este tipo de pacientes en donde nosotros vamos a utilizar este tipo de fármacos, sobre todo pacientes con complicaciones de carácter respiratorio, en quienes necesitamos justamente mejorar sus constantes de mecánica ventilatoria, sus constantes de oxigenación. Otro de los pacientes en quienes debemos utilizar este tipo de fármacos o en quienes están recomendados, justamente son en los pacientes que cursan con un estatus asmático. Estos pacientes justamente que llegan a requerir ventilación mecánica, pues necesitan muchas veces de bloqueantes neuromusculares para facilitar la sincronización del paciente con el ventilador mecánico, para evitar de este modo también la hiperinsuflación excesiva y facilitar también una hipercapnia permisiva. De este modo, pues podemos reducir la actividad de la musculatura respiratoria, podemos justamente mejorar las constantes y permitir un acoplamiento adecuado del paciente en condición crítica con este antecedente al ventilador mecánico. Otros de los pacientes que se benefician justamente de la utilización de estos curares son los pacientes con hipertensión endocranial.
de forma tradicional se utilizan este tipo de fármacos para controlar los incrementos en cuanto a la presión intracraneal, que pueden producirse ante situaciones como la agitación, las maniobras de Valsalva o simplemente la aspiración de secreciones. Este tipo de fármacos pues, van a evitar justamente estos incrementos deleterios en la presión intracerebral. Se habla también justamente de la reducción del paciente, del consumo de oxígeno de áreas innecesarias, digámoslo así, aunque no son concluyentes, digamos, estos estudios, para justamente permitir, digamos, una mejor oxigenación de órganos vitales, de órganos nobles. Entonces, se habla justamente de pacientes que requieren bloqueo neuromuscular, que se encuentran en disfunción multiorgánica o falla multiorgánica, para de este modo redistribuir o mejorar la utilización, digamos, del aporte de oxígeno hacia los tejidos o hacia los órganos nobles. Va a utilizarse o son recomendables también este tipo de fármacos en aquellas circunstancias en donde es necesaria la reducción del tono muscular. Estos bloqueantes neuromusculares pueden utilizarse como parte del tratamiento sintomático de patologías en donde existe justamente contracciones musculares sostenidas, como en el caso del estatus epiléptico, como en el caso justamente del síndrome neuroléptico maligno, en donde generalmente, y vuelvo y repito, esto sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, se hacen necesarios para el control, para el acoplamiento, sobre todo a la ventilación mecánica. Se indica también en casos de tétanos, habíamos mencionado el síndrome neuroléptico maligno, ya que justamente en casos sostenidos, en casos graves, digamos extremos, pues es necesario, es meritorio su utilización. Entre los bloqueantes neuromusculares más utilizados, nosotros tenemos justamente a la succinilcolina. Este bloqueante neuromuscular es de carácter despolarizante o de acción despolarizante, pues es uno de los más utilizados en la actualidad, sobre todo cuando hablamos en la parte pediátrica, ¿no? Cuando necesitamos utilizar bloqueantes neuromusculares a nivel pediátrico. En cuanto a los no despolarizantes, como habíamos mencionado justamente a la cabeza el rocuronio, pues estos se van a clasificar o van a ser de dos grandes grupos, como son los aminoesteroides y los pecilisoquinolinas, ¿no? Entre estos tenemos justamente el rocuronio, cuyo mecanismo de acción es no despolarizante y tiene una duración de acción intermedia. Estos aminoesteroides, entre ellos tenemos justamente al pancuronio, al bicuronio y el más utilizado, el más conocido en las salas de emergencia, en los cuartos críticos, como es el rocuronio. Estos van a tener una estructura química muy similar a los esteroides, y no producen liberación de histamina significativa, por lo que son recomendables o utilizados sobre todo en pacientes que tienen ciertos rasgos alérgicos o en condiciones, por ejemplo, como el de estatus asmático que habíamos mencionado. Para su eliminación van a requerir de una metabolización hepática, justamente y por ende, no son tan recomendados, digamos así, en pacientes que cursan con insuficiencia hepática o fallo hepático. En cuanto al rocuronio, debemos hacer mención que este tiene un inicio de acción rápido, que es solo comparable con la succinilcolina, pero que a diferencia de la misma, pues este tiene un tiempo de duración intermedio. Es eliminado predominantemente por la bilis, acumulándose también en casos de fallo hepático, y el 30% se lo va a eliminar a través de la vía urinaria. No posee liberación de histamina, por lo que también puede generar o puede producirse efectos vagolíticos mediante o por su utilización, ¿no? Hay que tomar en cuenta algunas consideraciones especiales, sobre todo en algunos casos, como por ejemplo pacientes con patologías neuromusculares como miastenia o los pacientes gran quemados, van a presentar una respuesta anormal a este tipo de fármacos, sobre todo a los no despolarizantes como la succinilcolina. En este tipo de patologías va a existir un marcado aumento en cuanto a la
receptabilidad de, justamente estos receptores nicotínicos y que van a hacer que sean extremadamente sensibles a los bloqueantes neuromusculares despolarizantes y van, por el contrario, a ser bastante resistentes a la acción de los no despolarizantes. Este tipo de fármacos van a provocar también alteraciones en cuanto al equilibrio ácido-base, van a provocar alteraciones electrolíticas y en términos generales se acepta que, por ejemplo, la hipocalemia va a aumentar el bloqueo neuromuscular inducido por este tipo de fármacos, a diferencia de la hipercalcemia, que va a provocar una disminución en cuanto a la sensibilidad de estos fármacos. Se acepta que tanto la acidosis metabólica como la acidosis respiratoria van a aumentar el efecto de los bloqueantes neuromusculares de tipo no despolarizante. Estas condiciones, pues, justamente nos hace pensar muchas veces si el abordaje, por ejemplo, de un paciente que ya per se tiene una alteración de su medio interno, como un paciente que se encuentra con cetoacidosis diabética grave o que tiene justamente un estado hiperosmolar de tipo grave, pues, y que requieren asistencia ventilatoria mecánica, si en verdad vamos a utilizar este tipo de fármacos, pues hay que hacerlos con la precaución correspondiente, sabiendo qué tipo vamos a utilizar, ya que predominantemente, dependiendo del tipo de alteración ácido-base, pues van a generar ya sea un incremento en la sensibilidad de los receptores y por ende van a requerir menores dosis, o por el contrario, van a generar justamente una resistencia y por ende debemos optimizar las dosis en cuanto a los bloqueantes neuromusculares. Otra de las consideraciones a tomar presente siempre es en caso de hipotermia. Este tipo de fármacos producen un incremento del efecto producido por los no despolarizantes al aumentar el tiempo de vida media por enlentecimiento justamente a nivel de la excreción urinaria y biliar. Así van a provocar un descenso justamente en la tasa de metabolización del fármaco. Por ende, pacientes con hipotermia, siempre hay que disminuir la dosis de los bloqueantes neuromusculares. Entonces, debemos tomar en consideración las características del paciente, del entorno en el que estamos trabajando y muchas veces inclusive conocer básicamente cómo se produjo la enfermedad y en la condición en la que nos llega, en este caso si está o no hipotérmico. Como conclusiones, debemos hacer mención que la experiencia en el uso de estos agentes en el contexto del paciente crítico en la emergencia es bastante limitada. En realidad, los ensayos, los estudios están todos relacionados sobre todo al ámbito anestésico, al ámbito de las unidades de cuidados intensivos, ya que su mayor utilización está en relación, en dependencia de los pacientes en quienes necesitamos un acoplamiento adecuado a la asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? A la ventilación mecánica invasiva. Por ende, los estudios, su utilización en las áreas críticas de emergencia, pues resulta bastante compleja, no existe mucha evidencia. Tienen que ser indicados de forma relativa, así como habíamos mencionado, pues estos fármacos dependen de múltiples variables, básicamente hablando de el tipo de paciente, de la edad, de las comorbilidades, de los efectos adversos que este tipo de fármacos pueden provocar, de las condiciones en las que nosotros trabajamos, si por ejemplo contamos en el caso de requerir de su antídoto, eh, si contamos con justamente los equipos para su monitorización adecuada y evitar justamente los efectos deletéreos que pueden ocasionar. Si tenemos la experticia para el abordaje justamente una vez utilizados este tipo de fármacos en cuanto al manejo de vía aérea. Entonces, son fármacos que dependen de múltiples variables, de las cuales nosotros tenemos que justamente conocer para poder utilizarlos de manera tranquila, de una manera adecuada y permitir justamente sus beneficios, sobre todo en el acoplamiento al ventilador mecánico.
Habíamos dicho, hacemos mención justamente de que se debe elegir el fármaco en función de las características fisiopatológicas del paciente, de la farmacocinética del bloqueante neuromuscular, con todas las acotaciones que hemos mencionado. Si es un paciente que justamente tiene, que es un trauma craneoencefálico grave o severo y en quienes necesitamos evitar justamente el incremento de su presión intracerebral, en pacientes justamente que llegan hipotérmicos o pacientes que justamente se encuentran en una condición de síndrome de disfunción multiorgánica para mejorar, en este caso, sus cocientes de oxigenación hacia órganos vitales. En definitiva, o sea, necesitamos justamente conocer de manera exhaustiva al paciente, conocer sus antecedentes, su reserva fisiopatológica, eh, muchas veces inclusive saber justamente o tener a la mano exámenes de laboratorio que nos permitan conocer si este presenta o no una falla hepática o renal que van a impedir la eliminación del fármaco y por ende una prolongación en cuanto a sus efectos. Y por último, podríamos concluir que si son realmente necesarios, van a ser en circunstancias o situaciones bastante específicas, ¿no? Como habíamos mencionado, generalmente el 80% de los pacientes que nosotros vemos en las áreas críticas, en condición crítica y que requieren una secuencia de intubación rápida, una ventilación mecánica invasiva, pues solo con el hecho de una pseudoanalgesia de manera adecuada, dosis correctas, pues van a evitar que muchas veces utilicemos a los bloqueantes neuromusculares para de este modo, pues, evitar efectos deleterios de los mismos. Si son realmente necesarios, concluiríamos de que no son realmente necesarios. Estos son fármacos más bien que requieren o que se deben utilizar bajo otras circunstancias, bajo unos medios idóneos que generalmente no presentan los servicios de emergencia. Por último, traigo acá este aforismo del doctor William Osler, en donde menciona que el médico joven comienza la vida con 20 drogas para cada enfermedad. Generalmente, a veces pensamos que mientras más es mejor y no resulta ser así. Y el médico viejo pues termina la vida con una droga para 20 enfermedades. Muchas veces el conocimiento adecuado de un solo fármaco, la dosis adecuada en este caso, permite justamente el tratamiento de múltiples enfermedades o múltiples condiciones, digamos así, para evitar justamente hacer más daño con este tipo de fármacos y de intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jara. Bastante completa su charla y bastante interesante, sobre todo para nuestros participantes. Doc, tenemos algunas preguntas que quisiéramos que nos pueda ayudar. En primer lugar, tenemos su uso se considera cada vez más necesario, es decir, de los bloqueantes neuromusculares, inclusive ante la pandemia de por COVID-19, en las que la intubación de secuencia rápida se convirtió en una realidad en varias de los diferentes hospitales. Incluso ha Ujú. causado que ciertos médicos lo utilicen por primera vez. Tal vez, ¿qué efectos adversos podríamos encontrar ante un exceso de dosis y cómo también podríamos reconocer una infradosis más que nada? Bueno, sí, el tema de la pandemia nos condujo a justamente conocer de mejor forma este tipo de fármacos, su utilidad y las complicaciones. Cuando teníamos pacientes justamente con muchos días bajo una infusión continua de relajantes musculares, pues el problema principal radicaba a nivel neuromuscular. Teníamos pacientes con enfermedad del paciente neurocrítico, con trastornos musculares importantes, en los cuales dificultaba justamente el destete ventilatorio, nos dificultaba muchísimo justamente el poder extubar a un paciente de estas condiciones, pacientes que tenían una reserva muscular bastante pobre y en quienes justamente hubo necesidad de una rehabilitación muscular, una rehabilitación física bastante prolongada. Entonces, a un principio de la pandemia justamente utilizábamos dosis plenas, utilizábamos dosis tope de relajantes musculares para permitir un mejor acoplamiento al ventilador mecánico, unas mejores constantes de oxigenación, pero esto fue bastante deleterio. Muchos de los pacientes desarrollaban un choque profundo a consecuencia de los sedantes,
y esto repercutía de manera global en la falla renal, que hacía que justamente no se pueda eliminar el fármaco y por ende continuar con una relajación, digamos, inapropiada. Eh, su uso, su infradosis, digamos así, está justamente en que muchas veces no vemos el contexto, no conocemos la reserva fisiológica del paciente al que estamos abordando. Eh, por ejemplo, si son pacientes en realidad sanos, que no tenemos antecedentes de alguna enfermedad, podemos utilizar dosis plenas, ¿no? Muchas veces el temor justamente a utilizar dosis plenas en pacientes que no tienen mayores comorbilidades o para una intubación, pues hace que infraestimemos la dosis, ¿no? Infraestimemos la dosis. Eh, Eso en cuanto a la pregunta. Gracias, Doc. Y justamente la siguiente pregunta que tenemos sería, también mencionó que se debe considerar ciertas situaciones fisiológicas para considerar cuál tipo de bloqueante neuromuscular utilizar. Tal vez nos podría comentar un poquito más al respecto, tal vez en qué situaciones podríamos utilizar uno más que otro o en su práctica clínica cuál ha observado que tiene mayor utilidad en ciertos casos. Bueno, en realidad, la casuística nosotros con la que contamos en los servicios de emergencia, en las áreas críticas, es bastante pobre. Nosotros generalmente tenemos a la mano ya sea rocuronio, becuronio, muy poca succinilcolina. En realidad, dentro de la rotación o de la práctica que nosotros hemos realizado como dentro de las emergencias pediátricas, hemos visto que generalmente se utiliza la succinilcolina más predominantemente en población pediátrica. Eh, pero las condiciones fisiológicas, fisiopatológicas, digamos, eh, básicamente hacen mención al medio interno, a ver cómo se encuentra justamente una gasometría, a ver cómo justamente en base a los resultados de los pacientes tenemos pacientes con falla renal o no, pacientes que tienen un traumatismo cráneoencefálico y en quienes necesitamos justamente aminorar, en este caso, su cuadro de agitación, necesitamos que tenga un acoplamiento adecuado para evitar justamente mayor edema cerebral. Entonces son circunstancias que tenemos que individualizarlas, tenemos que tomarlas siempre en consideración antes del uso de este tipo de fármacos. Perfecto. Muchas gracias, doctor Jara, por su charla. Con respecto al tiempo, intentaremos eventualmente cubrir el resto de preguntas en otra ocasión o le haremos llegar de forma virtual. Muchas gracias por su participación y continuaremos con el siguiente expositor. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias.